En este curso de ultrasonido en obstetricia y medicina materno-fetal. Quiero agradecer muy especialmente a la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, especialmente al doctor Walter Ventura, por esta importante invitación. Hoy, durante estos 20-25 minutos, vamos a hablar algunos tópicos acerca de lo que es la cirugía intrauterina, específicamente lo que tiene que ver con las derivaciones fetales. Viene el inglés shunt fetal y quiero que aprendamos al final de ella la perspectiva actual. Estas son las instituciones donde yo trabajo, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y que adicionalmente envío un agradecimiento a las instituciones y a mi grupo de trabajo porque sin ellos no podría yo participar de manera activa en este tipo de reuniones. ¿Qué objetivos persigo con la charla de hoy? Quiero que conozcamos los conceptos generales de terapia fetal, quiero que entendamos el papel actual de la terapia fetal percutánea y aquí es donde nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es los shunt y las derivaciones fetales. Quiero que aprendamos cuáles son las indicaciones actuales y que al final sepamos los resultados y que conozcamos las complicaciones. Siempre que nosotros hablamos de terapia y cirugía fetal, pues definitivamente hay tres conceptos que debemos tener en cuenta. Uno, la selección, la factibilidad y el riesgo. Esto es fundamental y la paciente debe estar enterado de ello. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, podemos tener varios tipos de soluciones. Una, puede ser alguna patología que no tenga ningún cambio durante la evolución in utero y que adicionalmente no ofrezca, digamos, ningún beneficio, algún tipo de terapia, caso en el cual la observación pueda ser y el manejo expectante pueda ser la respuesta. También recordemos que en algunos de nuestros países se acepta la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto, en algunos centros donde ésta se ofrezca, pues definitivamente esta es una opción para la paciente dentro de sus derechos de salud sexual y reproductiva. En los centros donde yo lidero, pues definitivamente, si bien la interrupción voluntaria del embarazo es una opción en Colombia, para nosotros siempre la opción es una opción de vida y tratar de buscar cuál es la mejor digamos, determinación dentro de las opciones terapéuticas para la paciente. Al final del ejercicio nosotros debemos enfrentarnos a una situación que puede ser deletérea en la evolución del tiempo y que de esa manera, si nosotros no ejerciéramos algún tipo de función y algún tipo de terapia, pues definitivamente no vamos a lograr cambiar la historia natural de la enfermedad. En el video estamos viendo una fetoscopia para un síndrome de transfusión fetofetal, caso en el cual, si nosotros no intervenimos oportunamente y no vamos directamente a esas anastomosis anormales, pues definitivamente no vamos a lograr cambiar la historia de la enfermedad y lograr unos resultados mejores. Pero terapia y cirugía fetal no es solamente operar mediante términos anestésicos y mediante definitivamente ir solamente a salas de cirugía. La terapia fetal empieza como los mismos conceptos de salud pública cuando hablamos de terapia fetal preventiva. Una de las principales y a las que más nos estamos enfrentando día a día es esta, la terapia preventiva cuando hablamos de los defectos de tubo neural. Todos sabemos que definitivamente en prevención primaria uno de los modelos más maravillosos de prevención está dado con el ácido fólico desde el punto de vista preconcepcional. Y esto ha llevado a que muchos países, siguiendo el ejemplo de Charles Roderick en los años 80, cuando logra que se enriquezca la harina de trigo en el Reino Unido con ácido fólico para lograr disminuir la prevalencia de los defectos de tubo neural, pues definitivamente nos enseñan mucho a todos nosotros. Por ejemplo, aquí en Colombia hace más de 12 años ya tenemos fortificada la harina de trigo también con ácido fólico y eso nos lleva a que logremos una prevención primaria adecuada. Pero existen otras alteraciones como las infecciones fetales a las cuales tamizamos día a día toxoplasmas y tomegalures que muchas veces podemos intervenir de una manera adecuada. Nuevamente algunos errores del metabolismo donde no solamente por los antecedentes de la paciente sino también el hecho de estudiar las pacientes a fondo y definitivamente en algunos casos donde tenemos que hacer algún tipo de intervención fetal como biopsias fetales buscando enfermedades huérfanas pues nos llevan definitivamente a tomar determinaciones. La segunda característica es cuando ya tenemos una enfermedad instaurada. Cuando ya tenemos una enfermedad instaurada, pues definitivamente nos vamos a lo que llamamos prevención terciaria o prevención cuaternaria, en la cual definitivamente tenemos que buscar un tratamiento, no solamente para el evento que está sucediendo, sino para las complicaciones. Aquí acudimos a tres tipos de procedimientos fundamentalmente. Los procedimientos ecográficos percutáneos, de los cuales vamos a hablar hoy muy ampliamente de un tipo fundamental como son las derivaciones fetales, la cirugía mínimamente invasiva, que muy probablemente se refiera netamente a los procedimientos fetoscópicos, y la
la cirugía fetal abierta, que la pongo interrogada porque el único evento abierto que en la actualidad aceptamos desde el punto de vista de cirugía fetal probablemente sea el tratamiento para el mielomeningocele. Habría un grupo híbrido que serían los procedimientos de transición, donde estaría el procedimiento exútero intraparto, en el cual manejamos vía aérea o manejamos oxigenación tanto central como periférica en ciertos casos seleccionados. Pero dentro de los procedimientos percutáneos, pues definitivamente nos enfrentamos a ciertas situaciones en las cuales podemos hacer en el día a día en nuestra unidad de cirugía fetal. A veces no necesitamos anestesia, a veces simplemente con algo de sedación o simplemente observando la paciente y haciendo el procedimiento que requiera. Generalmente utilizamos nuestro ecógrafo como guía. En el video estamos viendo una prueba de infusión de colorante para mirar indemnidad de membranas y en el video de abajo estamos tomando una vesicocentesis para función renal. Pero hay otras más, la función abdominal, por ejemplo, cuando hacemos paracentesis fetal, o la función torácica cuando hacemos toracocentesis en busca, por supuesto, de definir un tratamiento definitivo o mirar las características de este líquido pleural. La infusión intraperitoneal o intratorácica de algún tipo de material que usamos también en muchos casos de terapia fetal y por supuesto la biopsia fetal, cada vez más en desuso, pero que en algunos casos específicos, sobre todo en el estudio de enfermedades huérfanas, como ya lo determiné, pues puede jugar un papel muy importante. Hay otros casos clásicos como la anemia fetal de transfusión intrauterina, el procedimiento descrito por Lilly hacia los años 50, 60, donde definitivamente aprendimos que existía la posibilidad de brindarle a nuestros pacientes opciones terapéuticas que iban más allá del resultado perinatal y de la sobrevida. Lo mismo sucedió con la trombocitopenia alloinmune cuando definitivamente entendimos que se podía tratar prenatalmente. El hidrotórax, las arritmias, el hidrocefalia fetal, definitivamente condiciones muy específicas a las cuales nos referiremos un poco más adelante. En el video estamos viendo un feto con un derrame pericárdico secundario a una masa cardíaca y notamos cómo está completamente taponado. Este fue un feto que intervenimos hace un par de años en el cual hicimos un drenaje del líquido pericárdico y pudo mejorar la fuerza de contracción. Pero entrando en materia y viendo lo que son las derivaciones fetales, pues definitivamente vamos a hablar de 4 sitios donde podemos nosotros hacer derivaciones. El primero, y tal vez el primero que se realizaron las investigaciones y que probablemente es a donde vaya el futuro en la actualidad, que es el sistema nervioso central y el drenaje de ventriculomegalias o de algunos quistes intracraneanos en busca de mejorar la evolución y con base en la compliance, en la plasticidad cerebral. El segundo que estaremos viendo acá, que serían aquellos derrames pleurales o masas quísticas grandes pulmonares que puedan beneficiarse. El tercero sería el luto, la obstrucción urinaria baja, en la cual frente a una paciente con megavejiga nosotros drenamos esa megavejiga realizando un chombésico amniótico, el VAS, y un cuarto grupo sería aquellas hidronefrosis muy severas en las cuales hacemos una nefrostomía con una derivación amniótica. Al final del ejercicio lo que queremos siempre con cualquier tipo de procedimiento fetal es mejorar los resultados perineonatales. Definitivamente, probablemente el primer estudio en donde se trataba de buscar algún tipo de corrección intraútero derivado de lo que se llamaba la fístula fisiológica o adquirida en lo que podría ser la derivación ventrículo-peritoneal son los modelos del sistema nervioso central. Este artículo bellísimo del profesor Michael Harrison en el año 83 en su primera parte en el Journal de Cirugía Pediátrica mostró cómo en un número específico de ovejitas trataron de inyectar una sustancia química llamada el kaolin, en el cual buscaban en la cisterna magna crear un cierre para lograr una hidrocefalia y una ventriculomegalia secundaria. Posteriormente a eso ellos querían investigar de qué manera podían drenar y cómo iba a ser la sobrevida de estos animalitos. En una segunda entrega, también en el mismo journal, un par de años después, el profesor Michael Harrison hace el mismo experimento ya no solamente en estas ovejitas, sino que también lo realizó en macacos rhesus. Y aquí lo que estaba buscando era ya mirar si al realizar la derivación intrauterina había una mejoría de la herniación cerebral y por lo tanto de la sobrevida que se presentaba en estos niños. Esto probablemente sea de los estudios pioneros para derivaciones del sistema nervioso central y en la actualidad, en realidad, por lo menos en nuestro centro no lo usamos. Hay algunos estudios que recomiendan este tipo de situaciones, sin embargo todavía se consideran en experimentación. En el año
2003, el profesor Cabaleiro y Morón de la Universidad de Sao Paulo publican esta serie de casos, de 36 casos, en los cuales, luego que el FIL realizó el diagnóstico de diferentes entidades del sistema nervioso central, ellos practicaron la derivación la ventrículo amniótica en 20 de los casos. Uno de ellos fue llevado adicionalmente a realizarle una cirugía endoscópica intracraneal e intrafetal, en el cual realizaban claramente la dilatación del sitio donde se presentaba la estenosis. Ellos ahí muestran que definitivamente la factibilidad del procedimiento se puede dar, pero que definitivamente se presentan todavía muchas complicaciones desde el punto de vista perineonatal y que muchos de estos fetos presentan desviaciones y muerte. Es hasta el año 2020 cuando el profesor José Luis Peiró publica esta revisión narrativa en el cual se habla de cuál es el futuro del desarrollo de algunas terapias para este tipo de casos, específicamente para la hidrocefalia. Pero aquí quiero que nos centremos fundamentalmente en que el profesor Trappieri en el año 90 ya había realizado un shunt de silicona, realizando una fístula terapéutica entre el sistema ventrículo amniótico. Esto nos mostró que definitivamente había posibilidades con este tipo de pacientes, y a pesar de que en ese momento el doctor Trappieri lo había realizado mediante histerectomía, esto de pronto se podría realizar mediante algún tipo de cirugía un poco más cerrada. Se buscaba claramente que la hidrocefalia obstructiva congénita aislada podría beneficiarse de esa descompresión en útero, tratando de prevenir y revertir el daño celular histológico o el daño cerebral que a veces puede ser irreversible. Sabemos el mal pronóstico que tienen las hidrocefalias congénitas y, por lo tanto, basados en esos modelos animales previamente descritos por Scott Atzig y por el profesor Michael Harrison, en los cuales se trataba de promover la terapia intrauterina para este tipo de pacientes, se buscaba claramente el buscar ciertas perspectivas a este tipo de casos. Las derivaciones fetales entonces permiten, por supuesto, derivar crónicamente fluidos fetales hacia el espacio amniótico, es el principio que se busca, o sea que podría aplicarse fundamentalmente a cualquier situación. No obstante, el primer device desarrollado para esto fue netamente para una derivación vesicoamniótica, como estamos viendo en la foto, donde estamos trazando un trocar en una megavejiga y vemos el volumen de líquido amniótico alrededor. El tratamiento definitivo generalmente se lleva a cabo ya postnatalmente. Esto es un procedimiento en el cual se buscan unas ganancias secundarias en el feto, generalmente maduración pulmonar en el caso de hidrotórax, maduración pulmonar en el caso de oligoandos severos por la obstrucción urinaria baja, pero fundamentalmente el tratamiento definitivo se va a llevar a cabo en el momento del nacimiento. Estos se hacen, como ya lo expliqué, con guía ecográfica, a veces con anestesia local o con sedación materna, y a veces también sedamos el feto. En nuestro grupo nosotros no usamos la sedación fetal, simplemente hacemos la derivación de la manera usual, pero no, generalmente no usamos ni paralizante ni relajante fetal. Existen dos derivaciones fetales conocidas en el comercio. Una es la de Rodek, comercializada por Rocket en Londres, y que corresponde a un anillo, como vemos acá, un doble J hecho de silástico, una doble conexión, que tiene un diámetro de 2.1 en su luz externa, en su diámetro externo, y de 1.5 milímetros en su diámetro interno. Y el segundo es el Sten o Sten de Harrison, ambos desarrollados para derivaciones vesicales. El profesor Rubén Quintero ha desarrollado también algunos devices específicos, y en Alemania también se ha desarrollado algunos shunts de derivación que permiten, digamos, asegurar un poco mejor y prevenir un poco el desplazamiento que se puede presentar como una de las complicaciones iniciales en este tipo de procedimientos. Aquí estamos viendo en el video un feto hidrópico con un hidrotórax, y como ustedes pueden ver, y de acuerdo a la evolución que nosotros veamos en el análisis de este feto, pues era un feto que había realizado hidrotórax y posteriormente se puso hidrópico, caso en el cual la derivación intraamniótica, específicamente la derivación toracoamniótica en este caso, iba a ser favorable. Cuando nosotros tenemos un hidrofetal que cursa con hidrotórax, generalmente ahí no vamos a lograr una mejoría de esos casos específicos. Aquí estamos viendo cómo funciona más o menos en nuestro grupo la logística. Es una logística que usamos en una sala especial que tenemos para cirugía fetal en nuestro centro. Y aquí estamos viendo lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Tenemos que hay una gran cantidad pues, de asistentes, en el cual nosotros pues definitivamente bajo la visión ecográfica y la guía ecográfica de un segundo examinador
localizamos el área donde nosotros vamos a intervenir y miremos en el video que estamos viendo acá al lado cómo el trocar llega a la cavidad torácica, logrando la colocación de un catéter, como estaríamos viendo en el video, para posteriormente realizar un drenaje permanente de ese líquido pleural que no está dejando un desarrollo adecuado. También lo utilizamos para ciertas masas o quistes pulmonares. Acá lo estamos viendo una malformación pulmonar de la vía aérea tipo 1, donde estamos viendo un macroquiste importante con un desplazamiento cardiomediastínico, como ustedes ven muy bien ahí. Y ese desplazamiento cardiomediastínico, pues por supuesto, nos lleva no solamente al colapso pulmonar del pulmón en el cual se está realizando la intervención, sino que también nos lleva a un colapso mediastínico y del pulmón contralateral. Son pacientes que si no intervenimos oportunamente, pues claramente no vamos a tener un desarrollo pulmonar adecuado. Aquí ya estamos viendo cómo se desenrolla el loop interno y luego el posicionamiento del loop externo, que tal vez es una de las situaciones más complicadas, porque es lo que logra definitivamente que tengamos nuestra comunicación entre la cavidad quística y por supuesto la cavidad amniótica. Ahí adicionalmente estamos viendo cómo se posiciona y como un segundo examinador tiene que realizar la colocación del catéter mientras uno de los médicos guía y por supuesto el cirujano fetal encuentra el lugar. Posterior al ejercicio pues ya vamos a tener un quiste de drenaje, un tubo de drenaje del quiste hacia la cavidad amniótica. Posteriormente, cuando realizamos el control, fíjese que ya logramos un control del área cardiomediastínico, vemos el catéter permeable hacia la cavidad amniótica y por supuesto la prevención del hidrocefalia fetal y que retornemos a la circulación específica normal y a la posición de todos los órganos del tórax, como estamos viendo adicionalmente en esa parte aguda. Al final, estos pacientes nosotros siempre los llevamos a procedimiento exútero intraparto, y la razón es que luego de intubarlos y de realizar un control de la vía aérea debemos clampear adecuadamente el tubo que pusimos intrauterino, este chón de doble cola de cerdo, para no cambiar, por supuesto, ese hidrotórax que llevamos corregido por un neumotórax a tensión que posiblemente le cause un colapso cardiovascular a este feto. Hacemos los estudios correspondientes y de acuerdo a eso pues ya definimos en este caso la extracción completa del quiste, ya sea por vía quirúrgica, y luego la comprobación patológica de que definitivamente era a lo que nosotros nos enfrentamos. Al final del ejercicio pues tenemos ya nuestro paciente ya con su familia y por supuesto logrando un desarrollo neurológico, pulmonar e infantil completamente normal. Acá tenemos otro caso en el cual estábamos viendo una imagen única quística que inicialmente fue remitida hacia nuestro centro como una desviación cardiomediastínica secundaria a un hidrotórax y con polidramnios, como ustedes ven ahí. Nosotros lo que encontramos pues fue claramente un quiste único nuevamente y le realizamos la intervención. Ahí estamos pasando el trocar y la cánula, y luego del posicionamiento de esa cánula, fíjense ahí como incluso el feto hace una bradicardia inicial que recupera rápidamente, y ahí luego comenzamos a realizar el posicionamiento del catéter en su loop interno. Ahí logramos que se desenrolle y luego viene la parte más complicada, que es la colocación del loop que va a ir en la cavidad amniótica. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque muchas veces, hasta el 40% de los casos, se puede realizar un desplazamiento del catéter que ya habíamos puesto dentro del tórax. Lo que hay que tener mucho cuidado es que el catéter no se desplace hacia el miometrio, porque nos crearía, pues por supuesto, un cuerpo extraño al miometrio, fracasaría el procedimiento y definitivamente nos traería otras complicaciones. Ahí ya estamos viendo cómo se desarrolla el loop externo, ya para que cumpla su función y definitivamente el drenaje de este quiste. Luego observamos por la ecografía cómo nos queda colocado el catéter, y en la ecografía 3D vemos los dos loops externos para al final del ejercicio y en los seguimientos ver que definitivamente, como en este caso, no se requirió una cirugía adicional y la cicatriz que presenta el feto pues es una cicatriz mínima. Como ya les conté, este es un procedimiento que nosotros hacemos inicialmente paliativo, muchas veces nos funciona como curativo, especialmente en algunos quistes únicos o en algunos derrames o hidrotórax, derrames pleurales o hidrotórax, y siempre este feto lo programamos para éxito, para el control no solo de la vía aérea, sino para el control también
específico que tenemos que tener sobre el catéter. Muchas veces tenemos que cambiar el catéter ya por un tubo definitivo, lo hacemos intraoperatoriamente. Tenemos una publicación de más de 10 casos en los cuales hacemos el cambio de los catéteres con tubos de tórax definitivos, y definitivamente pues el EXTI es una opción. Este fue un paper que nosotros publicamos en el Journal de Cirugía hace un par de años, publicando nuestra serie de casos inicial, en la cual mostrábamos nuestra experiencia con ella. En ese momento solamente llevamos 69 casos, llevamos en más de 250 casos. Ahorita les voy a presentar algunos de ellos, en los cuales pues mostrábamos cómo realizábamos el manejo de este tipo de casos. Aquí en este nuevo conteo con 204 casos, fíjense cómo entre hidrotórax y malformación adenoma quística tenemos casi 35 casos, los cuales pues definitivamente fueron llevados a EXTI con un control específico de la vía aérea. Aquí nuevamente para recalcar que en los casos en los que tengamos hidros fetal, que es lo más frecuente cuando tenemos este tipo de colapsos cardiovasculares, tenemos que estar muy seguros de que definitivamente este hidro sea secundario al hidrotórax. Si el hidrotórax es primario, lo podemos drenar y seguramente el hidros va a mejorar. Pero si definitivamente el hidrotórax lo que hace es acompañar el fenómeno específico que tenemos en el hidros, como un hidrotórax secundario, el drenarlo no va a causar una mejoría relevante en el feto. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y contarse con nuestros pacientes. Aquí tenemos otro caso en el cual tenemos unas malformación adenosa quística, malformación pulmonar de la vía aérea, en múltiples imágenes anecoicas no confluentes entre sí. Fíjense ahí cómo llegamos al quiste fácilmente, y de esa manera vamos a lograr el drenaje de esos quistes. Como ustedes ven, tenemos una desviación cardiomediastínica, pero adicionalmente vemos cómo en este caso hay unas áreas de pulmón hiperecogénico alrededor, por lo tanto también tenemos un área microquística. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es colocar nuestro shunt de derivación toracoamniótico, y muy probablemente vamos a llevar este caso a un láser también de ablación intramasa para un mejor control de la patología y por supuesto un mejor desarrollo. Este otro caso de hidrotórax masivo, fíjense ustedes cómo estamos de cerca del corazón. Este es el trocar inicial, es una aguja número 12, estamos desarrollando los loops, pero fíjense que tenemos que tener mucha precaución. Esto no es un procedimiento que se deba hacer en cualquier sitio ni sin entrenamiento, porque a pesar de que se ve aparentemente sencillo, fíjense que estamos muy cerca de los grandes vasos fetales, estamos muy cerca del corazón. Estamos desarrollando el loop externo ya para que nos quede en nuestro catéter funcionante. En un centro experimentado, pues seguramente es un procedimiento que lo podemos realizar de una manera práctica y sencilla, pero que definitivamente debe ser siempre con la preparación adecuada. Ahí fíjese que estamos haciendo el paso del trocar, y en el primer intento no pasó, tuvimos que llevarlo o chocamos contra la reja costal, lo cual pues por supuesto dificulta y crea también algunas complicaciones. Entonces las fracturas, sangrados fetales, específicamente las intercostales, y no tenemos el cuidado específico para hacerlo. Al final del ejercicio que estamos viendo cómo se desenrolla, esta es la fístula que creamos con nuestro tubo de tórax, y luego el retiro de nuestro catéter específico. Otro método que nosotros utilizamos mucho es que cuando llegamos a uno de los quistes, en el caso de que sean múltiples quistes con el mismo trocar, tratamos de comunicar los quistes con el fin de que los drenemos todos con el mismo procedimiento. Ahí nosotros llegamos al quiste más grande, llegamos al tabique del segundo quiste, como ustedes pueden ver ahí, realizamos una reacomodación del trocar, y luego de ese volvemos a insertarnos para llegar a los dos quistes más grandes que teníamos en ese pulmón, y de esa manera crear una fístula entre los quistes y un tubo de tórax fetal que nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar las calidades de este pulmón. Al final del ejercicio también vamos a ver que hay unas áreas hiperecogénicas que seguramente vamos a tener que intervenir con algunos procedimientos adicionales. Lo importante es que mejoramos la desviación cardiomediastínica y, por supuesto, el colapso cardiovascular que puede presentar este feto. Aquí estamos mirando un hidrotórax bilateral, también lo podemos hacer en el mismo tiempo quirúrgico. De hecho, podemos colocar el primer catéter como lo estamos viendo ahí, lo desarrollamos, y con el mismo trocar tratamos de girar el feto. Este procedimiento fue escrito en los años 90 por Kypros Nicolaides y posteriormente publicado hace un par de años o un par de meses por el doctor Rogelio Cruz, quien con el mismo trocar realiza el giro del feto para acomodarlo, y con eso solamente vamos a tener un sitio de inserción del trocar. En este último video, ya para recordar, ya lo vimos anteriormente, pero simplemente que quiero hacerles mucho énfasis en que no siempre entramos en la primera vez, y que escoger el sitio es bien complicado, y que muchas veces podemos tener alguna serie de complicaciones específicas desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, los invito a que
esto no lo hagan en casa, sino que esto definitivamente requiere un entrenamiento específico para realizarlo. Este fue un caso que tuvimos de unos gemelos monocoreales biamióticos en el cual uno de los dos fetos tenía esta malformación anatoquística. Le realizamos el drenaje mediante la colocación de un shunt y llevamos el feto a éxito. Es muy importante porque al tener un gemelar monocoreal biamiótico, nosotros nos constituimos en el segundo caso específico que se reportó en este tipo de patología y en gemelos monocoriales, en los cuales realizamos una intervención con doble equipo quirúrgico. Mientras un cirujano fetal estábamos a cargo de la vía aérea y del reemplazo del tubo tórax, el otro grupo de materno-fetales de nuestro mismo equipo estaba realizando la monitorización fetal. Por lo tanto, es muy importante que siempre trabajemos en equipo y que tengamos muy claro a qué es a lo que nos vamos a enfrentar. En este otro caso estamos viendo cómo publicamos la aplicación del índice de TEDI, inicialmente descrito por Johnson Olojin Colutuye en Texas Children's Hospital hace un par de años, cuando el profesor Johnson estaba aún en Baylor, y que ellos publican este TEDI como una posibilidad de mirar la desviación de la tráquea por resonancia. Nosotros hicimos la extrapolación de este índice de TEDI al ultrasonido y también lo publicamos en esta misma revista, en ese mismo número. También el Congreso Colombiano de Medicina Materno-Fetal realizamos la publicación de este caso, en el cual realizábamos, en este caso de falla cardíaca secundaria con una cardiopatía, el drenaje con el cual mejorábamos las capacidades y las características de contractibilidad de ese corazón y por lo tanto también el desarrollo pulmonar adecuado. No obstante, aquí pues evidentemente el diagnóstico depende de cada una de las situaciones específicas de cada feto y recordemos que este feto debe ser llevado a estudio profundo en el momento en que lo tengamos tanto prequirúrgico como en el momento postnatal. Friedman en el año 96 describe 55 casos, de los cuales hace 22 derivaciones específicamente vesicales, logrando una sobrevida del 61%. No obstante, aquí la sobrevida depende del desarrollo de insuficiencia renal, como lo comprueba posteriormente en el año 97, con 169 fetos, logrando una supervivencia más o menos del 50%, pero fíjese que el 40% de esos casos fueron a enfermedades en estado terminal y específicamente 45% de complicaciones. Friedman también nos describe en el año 99 que utilizó esta técnica para otro tipo de situaciones en los cuales veía uropatías obstructivas con diferentes riesgos de complicaciones específicas, y McClory propone que la edad de llevar estos fetos a tratamiento pues debe ser entre la semana 20 y 28. Aquí vamos a hablar algo de las derivaciones para patología renal. Estamos viendo en el video una gran dilatación hidronefrótica, una dilatación hidronefrótica grado 4 en un feto más o menos de unas 29 semanas. Acá estamos logrando el paso del trocar. Vamos a adelantar un poco acá el video para que ustedes vean cómo llegamos al loop. Y acá sí, a diferencia de lo que hacemos en el pulmón, como les mostré, en el cual podemos unir los quistes, acá sí debemos ser muy cuidadosos. No podemos unir los quistes porque acá vamos a dañar mucho nuestro riñón. En ese caso, entonces, nosotros realizamos desenrollamos nuestro catéter y logramos de esa manera la recuperación del riñón. En vía urinaria también se ha planteado la posibilidad de hacerlo en luto, en la megavejiga. Acá estamos viendo cómo se plantea, cómo colocamos el catéter. Nosotros solamente hemos realizado 2 casos en síndrome de Crumb-Bellí para tratar de mejorar un poco la obstrucción, pero definitivamente no lo ofrecemos como el tratamiento estándar porque nosotros somos un centro que ofrece cistoscopia y definitivamente la cistoscopia no solamente me ofrece la posibilidad de tener un diagnóstico, sino de tener una terapéutica adecuada. Por lo tanto, no ejercemos esta derivación vesical en nuestro centro. Las complicaciones son muy parecidas a las que vemos en la fetoscopia: ruptura de membranas, parto pretérmino, hemoperitoneo, ascitis amniótica, y es muy importante que la recordemos siempre. La mortalidad fetal es del 2 al 4%, el catéter se puede mover en un 40% porque se tapa con vermis, sangre, exudado de proteínas, etc. La amenaza de parto prematuro 12%, ascitis uterina, ascitis urinaria, corionitis, traumatismos fetales.
Aquí está la experiencia de nuestro centro. Nosotros solamente hemos realizado 2 derivaciones vesicoamnióticas sin complicaciones, pero claramente no la usamos, ya les expliqué la razón. Ventriculoamnióticas no hemos realizado ningún caso. Toracoamnióticas hemos realizado 112 con una tasa de migración del 22%, que es relativamente buena, y solamente corionitis en un 5%, y derivaciones nefroamnióticas 84 casos, con una complicación la cual se refirió específicamente al hematoma perirrenal, que requirió simplemente manejo con observación. Recordemos que siempre el agujero por donde entramos es el agujero que va a quedar al final. Nosotros utilizamos una hospitalización entre 1 y 4 días, donde vigilamos tono, sangrado, dinámica, uterina, etcétera. Generalmente tenemos la paciente monitorizada de una manera adecuada. Sabemos que hay centros donde lo realizan de manera ambulatoria. Para terminar, entonces, creo que conocimos los conceptos generales de la terapia fetal, entendimos el papel actual de la terapia percutánea, aprendimos las indicaciones actuales, conocimos los resultados y las complicaciones, y creo que en este momento ya somos capaces no solamente de identificar cuáles son los efectos en riesgo, sino que además de identificar cuáles son los efectos que se beneficiarían de nuestra terapia específica con shunt de derivación. No olvidemos que estos son procedimientos que definitivamente requieren un tratamiento posterior al perineo natal, salvo algunos casos como les mostré en los ejemplos, específicamente de hidrotórax, en los cuales generalmente el feto puede ya quedar prácticamente curado. Con esto quiero simplemente agradecer a mi grupo de trabajo en los diferentes centros donde yo trabajo, donde yo laboro. Esta es la unidad de medicina materno-fetal y cirugía fetal de Colsubsidio, la unidad de cirugía fetal del Hospital de San José en Bogotá, Colombia, y por supuesto la unidad de cirugía fetal de la Clínica de la Mujer, los 3 centros que tengo en red, una red que llamamos Feto Network, y no me queda más a ustedes sino agradecerles su atención y quedaría atento para cualquier comentario. Estos son mis emails de contacto. Nuevamente agradezco a todos ustedes y cualquier cosa en las que les pueda servir, con muchísimo gusto. No olvidar que este es un trabajo multidisciplinario y que definitivamente el trabajo de todos debe ir siempre con un bien común, que es nuestra paciente y su bebé. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.